los críticos odiaron Mario Bros y los fans la amaron? Esa es una muy buena pregunta y en este video te la voy a responder. La semana pasada pasaron dos cosas cuando se estrenó Mario. Había mucha gente emocionada y fascinada con esta película, la audiencia, y gente que estaba muy enojada y triste porque odiaron esta película, los críticos. Pero ¿por qué existe esta diferencia? ¿Por qué para los fans es una película casi perfecta y para los críticos es horrible? Para que te pueda responder en esta pregunta, vamos a ponernos en el lugar de los críticos. Hay que entenderlos. Y para eso hay que hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que quieren los críticos en las películas? Al hacerme esta pregunta encontré un artículo que habla sobre las 10 cosas que los críticos de películas normalmente buscan o usan para calificar una película. Ya sé, 10 son un montón, no te preocupes, te digo cuáles y te los resumo rápido. La número 1 es la trama, así tal cual, la trama, la historia. Cada película tiene que tener una continuidad, un principio y un final. Y una buena trama se divide en tres partes: el acto 1, que es donde surge el problema; el acto 2, donde sucede la confrontación, obstáculos; y el acto 3 es donde se resuelve este problema. Estos actos son los que ayudan a que esta historia se cuente de una manera efectiva y que sea fácil de seguir para quien sea que esté viendo la película. Una buena historia organiza la trama en algún tipo de estructura que mantiene nuestro interés y desarrolla la historia de forma convincente. La número 2 es la atracción. La película tiene que tener una premisa interesante y aportar un buen entretenimiento. No importa si tienes una trama bien estructurada y creíble, si al final nadie se sentirá lo suficientemente motivado como para verla. Un gran ejemplo es como George Lucas creó la premisa de En una galaxia muy lejana. Una premisa sólida atrae mucho más al público y eso te motiva a querer averiguar de qué va la historia. Combinas esto con un buen entretenimiento, algo que siempre te mantenga enganchado o al borde de tu asiento, y tienes una buena atracción. La número 3 es el tema. ¿De qué trata la película? ¿Qué mensajes te da? Un gran ejemplo puede ser Kung Fu Panda, que aporta demasiados valores como el coraje, el esfuerzo, el afán de la superación y la confianza en uno mismo. Y en esta película se presentan como imprescindibles para crecer como personas. Y hay tres cosas que la película tiene que lograr para tener un excelente tema. Número 1, que te enseñe algo nuevo. Número 2, que te haga pensar o te dé una perspectiva nueva. Y número 3, que formes una conexión emocional con la película, y esto hará que tengas un tema muy bueno. La número 4 es la actuación. Creo que de esto no hay mucho que explicar. Una buena película tiene que tener buenos actores, o en este caso actores de doblaje o de voz. Y lo que hace una actuación cuando es convincente es que sentimos que estamos viendo al personaje de la historia, no al actor que lo interpreta. La número 5 es el diálogo, el storytelling, la manera en la que cuentas la historia. El objetivo que tiene el diálogo en las películas es facilitarnos la historia y presentarnos a los personajes. Un gran ejemplo es esta línea del Padrino: a ese Walsh le haré una oferta que no rechazará. Aquí con una línea nos dice tres cosas: él es un personaje de poder e influencia, él pone a su familia primero y que algo malo le va a pasar si se niega a aceptar la oferta. Un buen diálogo cumple el propósito de llevar más lejos la historia y hace que recordemos muchísimo más a estos personajes. El número 6 es la cinematografía. Una buena cinematografía utiliza un trabajo de cámara creativo que ayuda a contar una historia para que los espectadores puedan seguirla fácilmente. Una gran parte de la cinematografía es la iluminación, que nos dice qué sentir, el ambiente, que nos dice dónde estamos, y el vestuario, que nos dice quiénes son los personajes. Una cinematografía astuta va más allá y desarrolla formas nuevas e interesantes de captar una historia y sus personajes. El principal objetivo de una buena edición es transmitir el tono de la película. Una buena edición utiliza el ritmo justo, ningún plano está fuera de lugar, y de esta manera ayuda a transmitir el tono de cada escena, ya sea de miedo o de comedia, de lo que tú quieras. El número 8 es el soundtrack de la película. ¿Qué es el soundtrack? Aquí te puedes confundir un poquito porque tal vez confundas el soundtrack con la banda sonora. El soundtrack es los sonidos que ves en la película, ya sean disparos de armas, granadas, explosiones, sonidos que te ayudan a que te sientas parte de la acción y realmente te haga adentrarte más en la película. Y la banda sonora es la música que se escucha en la película. Una buena banda sonora te debe de transmitir a esa época de la película o te debe hacer sentir que estás en ese mundo de la película. Un gran ejemplo de excelentes bandas sonoras puede ser Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, etc. Número 9, un buen director. Al igual que un arquitecto o un compositor, los directores tienen su propia visión o estilo de lo que intentan plasmar en sus películas, así que puede ser obvio que un buen director te haga una película increíble. Número 10 y el último, yo creo que es de los más importantes, el it factor. El eso, ¿qué es eso que tiene la película? Eso que tiene la película que hace que sea memorable, que te haga decir qué buena película acabo de ver, que sea única. Puede que la historia sea completamente original como El Rey León, puede que los efectos visuales sean revolucionarios como en Avatar, o puede que haya más de un elemento que haga que la película sea única, y ese factor es muy importante. Y pues estas son las 10 cosas que los críticos califican al ver una película. Son un montón.
La pregunta es, ¿cuánto le darías del 1 al 10 por cada categoría a Mario? Eso te lo dejo a ti. Ahora, entendamos a la audiencia, entendamos a nosotros. Digo nosotros porque sí, yo también soy audiencia, yo no soy un cinéfilo mamador que quería ver una historia perfecta con Mario. ¿Lo pudo haber sido? Sí. ¿Lo es? Bueno, para mí sí, para los críticos no. Yo la verdad es que solo quería entrar al cine y escuchar piches, 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 piches. Qué temor, me hace llorar cada vez que pienso. Lo que la audiencia esperaba con esta película de Mario era apagar su cerebro y ver una película divertida de Mario que les diera nostalgia y les diera millones de referencias al videojuego con el que probablemente crecieron. Porque sí, seamos honestos, un gran porcentaje de personas que fueron a ver esta película fueron para poder sentirse en este mundo de Mario, para revivir la nostalgia de ver a tu juego favorito en la gran pantalla y la satisfacción de poder entender cada una de las referencias que te da esta película. En resumen, los fans queremos solo apagar el cerebro y pasar un buen rato viendo un montón de referencias, y los críticos esperan un mensaje profundo y que los haga reflexionar sobre su existencia. También, ¿notaste cómo la mayoría del tiempo de este video lo ocupo en explicarte cómo piensan los críticos y ya casi al final explicarte cómo piensa la audiencia? Es porque es así, los críticos piensan en una lista gigantesca de cosas para calificar la película y los fans y la audiencia lo califican por lo entretenida que estuvo y las referencias que vio. ¿Y tú, eres crítico o eres audiencia? Nos vemos en otro video, muchísimas gracias si llegaste hasta el final y hasta luego.